una anemia normocítica con un AD normal, pues la vamos a ver en una hemorragia aguda, en una anemia enfermedad crónica, en una leucemia crónica o en una enfermedad crónica del hígado. Si tenemos, como en el caso de esta paciente, una anemia microcítica con un AD aumentado, entonces las causas son, la primera causa o la causa más frecuente es la deficiencia de hierro, puede ser una talasemia heterocigota, una enfermedad por hemoglobina H, que también es una talasemia, o una anemia hemolítica con esquistocitosis, ¿ok? Y si es macrocítica, con un AD normal, habitualmente nos va a indicar un mielodisplásico o una anemia plástica. O si es un AD aumentado, una anemia hemolítica inmune con reticulocitosis importante, deficiencia de B12 o de folatos, o una leucemia linfocítica crónica con linfocitosis. ¿Por qué esto? Porque también cuando hay muchos glóbulos blancos, el contador de células se confunde y lee muchos glóbulos blancos como si fueran rojos, porque los lee por tamaño, ¿ok? Entonces, según esta clasificación, ustedes, viene la pregunta número 4. ¿Cuál será la causa más probable de la anemia que tiene esta paciente? A ver, díganme. A, una beta-talasemia heterocigota, B, una anemia hemolítica inmune, C, una anemia de enfermedad crónica, o D, una anemia por deficiencia de hierro. Por deficiencia de hierro. ¿Todos están de acuerdo? Pues está muy fácil, Sí. ¿verdad? Ok, bueno, entonces, como pueden ustedes ver, diagnosticar anemia por deficiencia de hierro no es tan difícil, ¿estamos? Es decir, que en una biometría hemática, ¿qué parámetros vamos a ver para buscar si es una anemia por deficiencia de hierro? Punto número 1, definir si tiene anemia. Punto número 2, definir qué tipo de anemia es. Si la anemia es microcítica y es hipocrómica, lo más probable es que sea una deficiencia de hierro. Pero entonces tenemos que irnos a buscar el ADE. Si tiene anisocitosis, casi seguro tiene anemia por deficiencia de hierro. ¿Estamos? A ver, entonces alguien por ahí repítame, ¿qué parámetros verían en la biometría hemática para buscar una deficiencia de hierro? Pues sería primero la hemoglobina para determinar la presencia de anemia y después irnos, bueno, para clasificar el tipo sería el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, y pues también ahorita mencionó lo de el ancho de distribución eritrocitaria, ¿no? Para la presencia de anisocitosis. Ok. Bueno, entonces ustedes, eso es lo que los va a diferenciar de todos los demás médicos, justamente que saben ver el significado del ADE. Porque todos, o sea, todo el mundo sabe ver, sí, tiene una anemia normo, tiene una anemia microcítica hipocrómica, pero pocos saben evaluar de manera adecuada la biometría hemática. Y uno de los parámetros que nos dice eso es que saben identificar e interpretar el ADE. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, muy bien. Como a mí me interesa que ustedes sepan bien la deficiencia de hierro, porque es muy probablemente a lo que más comúnmente como médicos de primer contacto en el internado, en el servicio social, se van a encontrar, o si hacen residencia, a menos de que sean hematólogos, pues no van a ver mucho de esto, pero siendo de cualquier otra especialidad, cirujanos, otorrinos, lo que ustedes quieran, pues siempre van a tener que revisar o analizar una biometría hemática. Entonces me interesa que entiendan bien la deficiencia de hierro. Les hago una pregunta. ¿Quieren que les dé el tema de deficiencia de hierro, qué es lo que sigue, o nos seguimos con los casos? El tema, doctor. ¿El tema? Ok. ¿Están de acuerdo todos? Porque la cosa va para largo, ¿sale? Sí. Sí, por favor. Vale, pues. Entonces, la deficiencia de hierro no es más que un resultado final de un periodo prolongado de balance negativo en el contenido corporal del hierro. Ok, ustedes dirán, ya pues el doctor como que le da mucha importancia al hierro. ¿Por qué el hierro es importante? Primero, el metal más abundante en la Tierra es el hierro. Es el nutriente que más seres vivos utilizan. Es decir, hay una guerra que lleva billones de años
bueno, millones de años, desde que la Tierra es Tierra y desde que hay seres vivos en la Tierra, entre todos los seres vivos andan, o la mayor parte de los seres vivos, andan a la búsqueda del hierro, porque el hierro es un nutriente que utilizan para múltiples cosas, para el flujo de electrones hacia los citocromos, para sintetizar ácidos nucleicos, como cofactor de oxidasas, de catalasas, de las hidroxilasas y peroxidasas. Es decir, las bacterias, los parásitos, todos los seres vivos pelean por el hierro. ¿Estamos? En la deficiencia de hierro debemos entender 3 etapas. Una primera que es el agotamiento del hierro. Ahí eso se caracteriza porque hay una disminución, ausencia del hierro de almacenamiento. Cuando hay ya después una etapa posterior, hay deficiencia de hierro. Ahí hay una disminución o una ausencia del hierro de almacenamiento y además el hierro sérico está bajo. Y además está baja la saturación de la transferrina, que es la molécula que transporta el hierro en el plasma o en el suero. Y finalmente tenemos la anemia por deficiencia de hierro, que es cuando las reservas de hierro ya están bajas o ya están ausentes totalmente, cuando el hierro sérico está bajo, cuando la transferrina está bajo y finalmente eso recae en una menor producción de hemoglobina y por tanto la hemoglobina es menor. Entonces, como en el caso, cuando llegamos al periodo o al diagnóstico de que la paciente tiene anemia por deficiencia de hierro, es que ya pasó por las 3 etapas. Primero se le agotaron las reservas de hierro, luego eso se vio ya luego se le bajó la concentración sérica de hierro y la transferrina bajó, y finalmente recayó en una disminución en la producción de hemoglobina. Entonces, se debe de entender que la anemia por deficiencia de hierro es en la etapa final. También puede haber un estado de deficiencia de hierro sin anemia, ¿ok? Bueno, la anemia por deficiencia de hierro pues, es muy antigua, está descrita desde el 1500 años antes de Cristo en el papiro de Ebers, y en el siglo XVI la conocían como la enfermedad verde o clorosis. Si ustedes ven los cuadros del siglo XVI, se van a fijar que salen todos pálidos, y ese era el ejemplo de belleza de esa época. Entonces, pero en realidad todas esas modelos, como las modelos de ahora, también tienen anemia. Posteriormente, Sydenham, en el siglo XVIII, reconoce que lo que llamaban clorosis en el siglo XVI se debe a deficiencia de hierro. Y posteriormente, debido a eso, es que ya en el año 1830, en Estados Unidos, en función de esos reconocimientos, hacen obligatoria la suplementación de las harinas con hierro. Esto, obviamente, pues en México pasó hasta 1930. Y en la actualidad, todos los cereales se deben de fortificar con hierro. Y todas las harinas. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es la anemia por deficiencia de hierro? Pues es una de las enfermedades más comunes, afecta más o menos 1/3 de toda la población mundial, tienen anemia por deficiencia de hierro. En 2010, un estudio de la OMS estimó que más o menos 1.240 millones de los 7.000 millones que en ese momento había, tenían anemia, y que la mitad de esos 1.240 millones de personas tenían deficiencia de hierro. Más o menos se considera que el 35% de las mujeres en edad reproductiva, o sea, cualquier mujer del mundo que esté en edad reproductiva, el 35% puede tener anemia por deficiencia de hierro. La mitad de las embarazadas en países en vías de desarrollo tienen anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, vean cómo en Estados Unidos las mujeres no embarazadas, únicamente el 5% tienen anemia por deficiencia de hierro, y también en Estados Unidos únicamente el 21% de las embarazadas tienen deficiencia de hierro. Eso quiere decir que es muy importante el estado de desarrollo de cada país para la presencia de anemia. Y por eso la última aseveración, que hay un riesgo de desarrollo de anemia de 2 a 7 veces más en un país no desarrollado que en un país desarrollado. Nosotros, ¿qué somos? Un país no desarrollado, bueno, o un país de ahí de en medio.
Pero entonces, finalmente, en las mujeres mexicanas, nosotros esperamos que más o menos el 35% de nuestras mujeres tengan anemia por deficiencia de hierro y que la mitad de las embarazadas tengan anemia. ¿Estamos? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en cualquier etapa de la vida, sobre todo de la mujer. Y los grupos más vulnerables son obviamente los niños, los adolescentes y las mujeres en edad reproductiva. ¿Alguien me puede decir por qué piensan que los adolescentes están en riesgo de desarrollar anemia por deficiencia de hierro? Porque es la etapa en donde se piden más demandas de hierro, o sea, es más necesario el hierro para su crecimiento y desarrollo. Para su crecimiento y desarrollo. Y además le agregamos que en las mujeres se empiezan a menstruar. Entonces, las mujeres se incrementa, en las mujeres adolescentes se incrementa el requerimiento de hierro para el crecimiento, para hacer más celulitas de todo tipo, y además empiezan a perder lo que antes no perdían. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dado eso, en México se empezó a hacer en 1999 una encuesta que se llamaba Encuesta Nacional de Nutrición y también una encuesta nacional de salud. Esa encuesta del 99 detectó anemia en la mitad de los niños entre 12 y 23 meses, entre 1 y 2 años, en el 70% de los preescolares, es decir, los niños entre los 3 y los 6 años, y en el 20% de los escolares, es decir, en los niños entre los 6 y los 11 o 12 años. Y 39%, es decir, casi 40% de ellos tenían deficiencia de hierro. No anemia con deficiencia de hierro, un estado de deficiencia de hierro. ¿Estamos? Esta encuesta se volvió a hacer en el 2006 y ahí se demostró que el 36.2% de los niños de entre 1 y 2 años tenían anemia, que el 31.2% de los niños entre los 24 y los 35 meses tenían anemia, que el 20.2% de las mujeres embarazadas tenían anemia y en las no embarazadas el 16.4%. ¿Ustedes qué piensan? Que, como pueden ver, entre la encuesta del 99 y la encuesta del 2006, ¿qué pasó? ¿Qué notan? Que los de 12 y 23 meses son como los que tienen mayor porcentaje de deficiencia de hierro. Ajá, pero que bajó, ¿no? Es decir, de la mitad, del 50% bajó al 36.2%. ¿Sí? ¿Sí se fijaron? Entonces, ¿por qué se supone? Esto no lo quisieron vender. O sea, bueno, no sé, ustedes a lo mejor todavía no, bueno, sí ya habían nacido, pero todavía no tenían conciencia de la vida política del país. En el 2006 empezó un programa que se llama Arranque Parejo en la Vida, en el que se intentó, a través del gobierno, ver que la anemia era un problema epidemiológico importante y empezaron a sustituir con hierro a todos los enanos y por eso se supone que esto bajó. Sin embargo, ya en el 2012 se juntaron las dos encuestas, la encuesta nacional de nutrición y la encuesta nacional de salud, y se llamó ENSANUD, y esta demostró anemia en el 23.3% de los niños de 1 a 4 años, anemia en el 10.2% de los niños de 5 a 9 años, y anemia en mujeres adolescentes en el 7.7%, y en los hombres del 3.6%. Después ya se hizo otra encuesta en el 2018, pero oh sorpresa, a nuestro honorable nuevo gobierno ya no le importó la anemia. Por ejemplo, en la prevalencia de anemia en las mujeres entre 20 y 49 años, en la encuesta nacional del 2006, 16.4%. En la encuesta nacional de salud del 2012, 11.6%. En la del 2016, 18.3%. Y ya en la del 2018, pues ya no hay datos. O sea, se dedicaron a la obesidad y a otro tipo de cosas, pero la anemia, como que parece ser que por decreto ya no hay anemia. Entonces, el último dato que tenemos nosotros, mexicano, es que la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva es del 18.3, es decir, independientemente de eso, se incrementó del 16.4 al 18.3%. Y es muy factible que
que en este momento, si nosotros hiciéramos una encuesta de este tipo, saldría un dato alrededor del 20%. ¿Qué es lo importante de esto? Que para nosotros como médicos y para ustedes como médicos de primer contacto, entonces lo relevante es tener en mente que los grupos de edad más vulnerables que pueden tener anemia son los niños, los adolescentes, las mujeres en edad reproductiva, ya sean embarazadas o no embarazadas, y que aproximadamente el 20% de las mujeres en edad reproductiva puede tener anemia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como resumen de la deficiencia de hierro, de la epidemiología, la deficiencia de hierro afecta a países desarrollados y en desarrollo, o sea, también en Estados Unidos, también en Europa hay anemia por deficiencia de hierro, tiene profundas consecuencias sociales, económicas y clínicas, impacta adversamente la calidad de vida, altera la cognición de los pacientes aún sin anemia. Esto es muy relevante porque se dice que la anemia por deficiencia de hierro, sobre todo en la edad escolar, es relevante porque el niño, pues si no tiene suficiente aporte de hierro, su cognición está alterada. Y son niños que no van a hacer mal, que no van a rendir lo que tendrían que rendir de acuerdo a su capacidad mental. Incrementa el riesgo de resultados adversos en las madres y en los neonatos. Y finalmente la Organización Mundial de la Salud estima que más o menos la mitad de todos los casos de anemia son debidos a deficiencia de hierro. Este dato es relevante porque cuando ustedes tienen una anemia, una paciente con anemia, ya sea en un niño, en un adolescente o en una mujer en edad reproductiva, lo primero que deben de pensar es que sea por deficiencia de hierro. ¿Estamos? Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a meternos un poco al metabolismo del hierro. Aquí sí necesito que estén un poco más atentos, ¿de acuerdo? Ok, bien. Entonces, el hierro de la dieta, más o menos, aproximadamente, una dieta occidental promedio, tiene en promedio entre 1 y 2 miligramos de hierro. Ese hierro va a pasar a través del tubo digestivo, va a pasar por el estómago, y el sitio donde más se absorbe es en el duodeno. ¿Ok? En el duodeno se va a absorber y va a pasar al plasma. En el plasma, quien va a transportar a ese hierro es una proteína que se llama transferrina. La cantidad total de transferrina transporta más o menos o contiene 3 miligramos de hierro. Esa transferrina, ¿a quién le lleva el hierro? Pues al compartimiento que utiliza el hierro, que es la mioglobina, que más o menos son 300 miligramos, y el compartimiento más grande de donde se encuentra el hierro, que obviamente son los eritrocitos que están circulando. En la médula ósea hay más o menos 300 miligramos en los precursores eritroblásticos, y en la hemoglobina de los glóbulos rojos hay más o menos 1800 miligramos. Existe otro compartimiento del hierro, que es el hierro de almacenamiento. El hierro se almacena en el hígado, más o menos 1000 miligramos, y en el sistema retículo endotelial, en los macrófagos, todos los macrófagos, pero más en los macrófagos esplénicos, de 600 miligramos. Nosotros, ustedes saben que nosotros despertamos con una piel y nos dormimos con otra, es decir, nosotros estamos descamando células de la mucosa, tanto de la piel como de la mucosa intestinal y de la mucosa bronquial. Por esa descamación nosotros perdemos en promedio más o menos de 1 a 2 miligramos por día. Y las mujeres, cuando están menstruando, pierden otro miligramo, entre 1 y 2 miligramos de hierro al día. ¿Entendió esto? ¿Sí? Bueno, sigo. ¿Están por ahí todavía? ¿Quién sabe? Pero bueno. Ok. Sin embargo, esto de los compartimentos del hierro es importante. Entonces, y hay algunas diferencias, pero en términos generales, si ustedes ven en el hierro del compartimiento del hígado, más o menos 1000 miligramos, coincide en los macrófagos 600 miligramos, en la médula ósea 300 miligramos, y donde hace un poco de diferencia entre una diapositiva y la otra es que uno decía que en los eritrocitos hay
1.800 miligramos y esta dice que hay 2.400. Pero todas coinciden en que la transferrina, que como pueden ver ustedes ver aquí, la transferrina parece un Mickey Mouse, ¿sí lo ven? La transferrina con sus dos orejitas. Entonces, tiene 3 miligramos. Esta es el hierro de transporte, el hierro de utilización en los músculos y en los eritrocitos, y el hierro de reserva en los macrófagos y en el hígado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esta es una diapositiva ya un poco vieja que viene en el Williams, que la hizo el doctor Beutler, que acaba de fallecer el año pasado, pero él más o menos calculó estos tamaños de los compartimentos, de los diferentes compartimentos del hierro. El hierro de la hemoglobina, más o menos 2.000 miligramos, el hierro de almacenamiento, 1.000 miligramos, el hierro que está en los músculos en forma de hemoglobina, 130. Hay un hierro que él llamó lábil, que está de 80 miligramos, otros tejidos tienen 8 miligramos, y el hierro de transporte, que está en la transferrina, 3 miligramos. Estos valores son relevantes porque después lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Si ustedes dicen, ay, se me olvidó la tablita que decía el doctor cuánto hierro hay en cada lado, bueno, el contenido corporal de hierro total del cuerpo es de 50 a 55 miligramos por kilo en un hombre y de 35 a 40 miligramos por kilo en una mujer. Más o menos se pierden, como les decía, 1 miligramo de hierro por descamación, y obviamente en el embarazo, en la lactancia y en la menstruación, estas pérdidas se incrementan, y por eso las mujeres están en más riesgo de tener anemia. La ingesta diaria de hierro en un alimento es de aproximadamente de 10 a 30 miligramos, de los cuales únicamente se absorbe 1 miligramo. Como pueden ustedes ver, pueden entonces sacar ahí mentalmente un concepto que dice que de todo el hierro que nosotros nos comemos, se absorbe más o menos el 10%. ¿Sí estamos? ¿Sí queda claro el concepto? Sí, Sale pues. Entonces, vamos a ver, les voy a presentar ahora a los artistas de la película. El hierro de almacenamiento está dado o representado por la proteína que se denomina ferritina. No confundir transferrina con ferritina. La ferritina es una proteína que tiene más o menos la forma de un cubo, está constituida por 20 subunidades, y hagan de cuenta que la ferritina es como un cubo, como un dado, que nada más tiene un número 1 en todos sus lados, porque en ese puntito, en la parte central, tiene un orificio por donde entra el hierro, y dentro de ese cubo en forma, que es como una cascarita, están contenidos los microcristales de hierro. Se dice que cada molécula de ferritina contiene entre 35.000 y 90.000 microcristales de hierro. Esta es la estructura cuaternaria de la apoferritina. Se llama apoferritina la pura cascarita, cuando no tiene hierro adentro. Cuando tiene hierro adentro se llama ferritina. Y cuando esta ferritina se degrada, se llama hemosiderina. ¿Sí se entendió? A ver, ¿quién me repite las tres posibilidades de la ferritina? En lo que yo tomo agua. A ver, alguien que me diga. Apoferritina cuando no tiene hierro, ferritina, transferrina cuando ya lo tiene, y hemosiderina en degradación. Ahí ya te equivocaste, dijiste transferrina. No, la transferrina es otra, ahorita te la voy a presentar. ¿Sí? Entonces es apoferritina, ferritina y hemosiderina. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok, y para que vean que no es un concepto tan viejo, apenas el 3 de junio en Nature salió esta microfotografía electrónica, es una criomicroscopía de la apoferritina. ¿Tiene hierro esta o no tiene hierro? ¿Quién me dice? No tiene, doctor. No tiene hierro. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Para que vean, esta diapositiva se las tengo para que vean lo que les dije al principio. Todos los seres vivos
andan peleándose por el hierro. Y esta ha sido una batalla que lleva billones de años. Como pueden ustedes ver ahí, tenemos tres paneles en la figura. Tenemos aquí a la izquierda la transferrina, ya no es la ferritina, aquí es la transferrina. Cuando una bacteria, vamos a poner aquí, le estoy poniendo una bacteria, entra al organismo, una de las cosas que tiene que hacer para sobrevivir y proliferar es hacerse del hierro. Y dice, pues, ¿y cómo? ¿De dónde obtengo hierro? ¿Dónde transporta este elemento al que estoy invadiendo el hierro? En una proteína que se llama transferrina. Entonces, la transferrina de los seres humanos le esconde el hierro en sus pliegues mientras lo va transportando. Hagan de cuenta que la transferrina es como un camioncito y lleva el hierro ahí metido dentro de él, escondido, como si fuera un camioncito de transportador de valores, ¿ok? Pero las bacterias han evolucionado de tal manera que tienen una proteína en su membrana. Vean, esta es la membrana plasmática de la bacteria, y esa proteína se llama TBPA, y esa proteína se le pega a la transferrina y le roba el hierro. Vean cómo aquí la TBPA abre a la transferrina, y aquí está el hierro que está en rojito, y ya lo expone, entonces se lo roba. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Pero en la evolución, pues han mutado tanto las bacterias han mutado en diferentes sitios para intentar robarle y poder hacer que se abra la transferrina. Entonces, por ejemplo, los puntos verdes en la transferrina son mutaciones que ha ido adquiriendo la transferrina para que no se pueda pegar a ella la TBPA. Y la TBPA, a su vez, las bacterias han mutado, modificando diferentes sitios para poder unirse de manera más eficiente con él. Aquí en la flecha verde se ve la mutación más reciente que la transferrina humana ha adquirido para poder seguir guardando el hierro y que la TBPA no se lo quite. Entonces vean cómo aquí en el panel de la derecha vemos cómo esta mutación, aunque la TBPA hizo aquí su jugada queriendo mutar, no logra que se abra. Y la transferrina se despega y puede seguir llevando su hierro. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, para que vean que el hierro es muy relevante. Y este es el receptor de la transferrina. Entonces tenemos a la ferritina, a la transferrina y al receptor de transferrina, ¿ok? ¿Dónde creen ustedes que va a estar el receptor de transferrina? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie me dice? Ok, me sigo. El receptor de transferrina, pues, todas las células, como les acabo de decir, necesitan hierro, unas más que otras. ¿Quiénes creen ustedes que expresarán más transferrina, más receptor de transferrina? Los precursores. ¿Los Precursores eritrocitarios, ¿no? Los precursores eritroblastos, los normoblastos, la unidad formadora de colonia de eritroblastos y la unidad formadora del brote eritroblástico son las células del organismo que más expresan receptores de transferrina. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Ahora vamos a cómo se absorbe el hierro. ¿Ok? Entonces ya les presenté a los jugadores, como quien dice, la transferrina, la ferritina, la transferrina, el receptor de transferrina, ¿de acuerdo? Ok, ahora nos vamos a qué es lo que pasa en el intestino. Cuando yo era residente, les preguntábamos a nuestro maestro, el doctor Labardini, oiga doctor, ¿y cómo es que se sabe, o cómo el organismo sabe que me falta hierro o que no me falta hierro? Que si el hierro que yo como
lo necesito o no lo necesito. Y ya desde ese tiempo explicaban, es que la mucosa intestinal tiene una especie como de inteligencia y sabe cuando falta hierro o no. Bueno, y así se explicaba en ese tiempo. Lo que ahora sabemos es que en el intestino, en la membrana intestinal en realidad tiene microvellosidades. Y sabemos eso porque eso aumenta la capacidad de absorción de la membrana intestinal. Pero en la microvellosidad intestinal podemos ver que los enterocitos son diferentes en la parte profunda de la vellosidad intestinal, en lo que se llama la cripta, y en la punta de la microvellosidad intestinal, de tal manera que el enterocito de la superficie de la cripta, como pueden ustedes ver, está peloncito. ¿Sí lo ven aquí? Se lo estoy señalando. Mientras que el enterocito de la punta de la microvellosidad intestinal, a su vez tiene microvellosidades en su punta. Y esas microvellosidades le permiten que el hierro de la dieta que nosotros ingerimos ingrese. ¿Cómo ingresa? El enterocito duodenal de la punta de la microvellosidad lo que tiene es que expresa en esas microvellosidades dos enzimas. Una que se llama reductasa férrica, que convierte el hierro de los alimentos que viene en forma férrica, lo reduce a su forma ferrosa. Y ya en su forma ferrosa puede entrar a través de un canal iónico que se llama transportador de metales divalentes 1. Y entonces entra el hierro a través de ese canal. Ese hierro entra al enterocito y ese enterocito le puede dar dos caminos. Uno es almacenarlo en forma de ferritina, es decir, mandarlo dentro de la apoferritina para que se convierta ya en ferritina, ya con su hierro adentro, o bien, si los requerimientos de hierro son elevados, se va hacia el borde vasolateral del enterocito, donde existe otro canal iónico, otra proteína que se llama ferroportina. Esta ferroportina deja salir, es como la puerta de salida o la puerta trasera del hierro, y sale hacia la membrana plasmática en forma ferrosa, donde también en esa membrana vasolateral existe otra proteína que se llama hepaestatina, que ha recibido varios nombres, que vuelve a convertir al hierro ferroso, lo vuelve a oxidar a su forma férrica, y en su forma férrica es como puede ser transportado por la transferrina, que aquí tiene otro dibujito, pero la transferrina puede captar, cada molécula de transferrina puede captar 2 moléculas de hierro en su forma férrica. Cuando está totalmente lleno de hierro férrico, se convierte en holotransferrina, ¿ok? Ahora, me regreso acá. ¿Qué pasa cuando si hay mucho hierro, o qué era eso de la inteligencia de la membrana intestinal? Lo que pasa es que simplemente, si hay mucho hierro en el organismo, entonces estos enterocitos, cuando no se utiliza, cuando no hay requerimiento de hierro, guardan el hierro en forma de transferrina, y cuando llegan a la punta, entonces se descaman y se pierden. Entonces, ese hierro de los alimentos, cuando hay suficiente hierro en el organismo, pues simplemente se pierde con las células, los enterocitos que se van descamando. ¿Sí se entendió? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Es que, bueno, me confundí un poquito porque, bueno, ya para la salida del hierro, o sea, sale por la ferroportina, pero se tiene que transformar para poder unirse a la transferrina por la otra proteína que está en la membrana vasolateral. ¿Cuál? Cuando ya salió la hepaestatina, bueno, se tiene que oxidar. Sale en su forma, fíjate, desde que entró en el canal de transportador de metales divalentes,
entra en su forma ferrosa y sale en su forma ferrosa. Para que se pueda unir a la transferrina, se tiene que volver a oxidar y eso lo hace la hepaestatina. O hepaestatina. ¿Sí te quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, sin embargo, esto se complicó más porque ahora sabemos que el comportamiento del hierro no Hem y del hierro Hem es diferente. Lo que les acabo de decir, todo el cuento que les dije, eso es válido para el hierro no Hem. ¿Ok? Pero para el hierro Hem existe otra proteína que sirve como túnel, que se llama HCP1. Y ese ya está demostrado que sirve para que el hierro Hem entre y también siga los dos caminos, ya sea que se almacene en la ferritina, el hierro no Hem o el hierro Hem, y el hierro Hem, lo que todavía no se ha definido es qué pasa dentro del enterocito, pero lo que sí sabemos es que existe un exportador del Hem parecido a la ferroportina que saca el hierro Hem. Bueno, pero esto sigue siendo hipótesis. Entonces, lo que les acabo de contar o mencionar es lo que está totalmente demostrado. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, entonces, este hierro en forma férrica que ya está en el plasma y unido a la transferrina, entonces es transportado a través de todo del sistema portal, de la sangre, ¿y a dónde llega? Pues llega a la médula ósea, ¿ok? En la médula ósea, entonces, tenemos a los eritroblastos. Esta es una célula eritroblástica. Esto es un eritroblasto. ¿Sí se entiende? Entonces tenemos aquí la membrana celular del eritroblasto. Tenemos a la transferrina, como les decía, el Mickey Mouse con sus dos moléculas de hierro. Como ven, a esto se le llama holotransferrina. La holotransferrina, entonces, se une al receptor de transferrina. Se pueden unir, el receptor de transferrina puede captar dos moléculas de holotransferrina. Entonces, cuando se une la holotransferrina a su receptor, se dispara un mecanismo que se mueve en la membrana del eritroblasto y se genera un mecanismo de formación de endosomas cubiertas con clatrina. Entonces, este endosoma cubierto con clatrina tiene al receptor de la transferrina con su holotransferrina y su unida. Y también une a un transportador de metales divalentes y se forma el endosoma. Este endosoma dentro del eritroblasto tiene la siguiente función. ¿Para qué sirve el transportador de metales divalentes? Lo vamos a ver ahorita. Una vez que está dentro del endosoma, entonces el endosoma bombea a través de una bomba de protones, hace que se acidifique el interior del endosoma para que la transferrina suelte al hierro. Y entonces, una vez que el hierro es soltado de la transferrina, ese transportador de metales divalentes le sirve de puente para que salga hacia el citoplasma de la célula eritroblástica. Y el endosoma se vuelve a ir hacia la superficie, donde el receptor de transferrina suelta a la transferrina y se libera como aprotransferrina, receptor de transferrina, para ser reutilizados. ¿Qué pasa con el hierro? Ese hierro pues tiene como está en un eritroblasto, entonces se puede ir hacia la ferritina o degradarse en forma de hemosiderina en las células no eritroides. Pero si está en un eritroblasto, pues se va hacia la mitocondria. ¿Para qué se va la mitocondria? Ahorita lo vemos. ¿Sí se entendió esto? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, doctor. está fácil, ya se lo sabían. Ok. Ahora, otro
Otra célula importante es el macrófago. Nosotros debemos recordar que la principal fuente de hierro del organismo, ¿cuál piensan ustedes que es? A ver, díganme. ¿El hierro de los alimentos será? No, creo que es por el reciclado de hierro en los eritrocitos. ¿Y eso cómo se llama? Ese fenómeno se llama eritrocatéresis. La eritrocatéresis es justamente cuando los glóbulos rojos ya están viejitos, cuando ya viven más o menos 120 días, se expresan en su molécula un marcador que reconoce el macrófago esplénico. Entonces el macrófago esplénico fagocita a ese glóbulo rojo viejo. Ese glóbulo rojo viejo entra un endosoma en el macrófago y le pasa lo mismo. El endosoma es acidificado por una bomba de protones. Eso hace que todas las proteínas del eritrocito se degraden, se libera el hierro y ese hierro que es liberado sale a través de un transportador de metales divalentes y ese se va en forma de ferritina. Esa ferritina se puede tener los dos caminos, quedarse almacenado en el macrófago en forma de ferritina, o bien, si los requerimientos de hierro son elevados, también el macrófago expresa ferroportina, sale a través de la ferroportina en su forma ferrosa, se une a la apoferritina que anda por ahí viajando, y en el vaso y en el hígado, un factor importante es la ceruloplasmina, que esta es la que oxida al hierro ferroso a su forma férrica, pero esto nada más es en el vaso y en el hígado, ¿de acuerdo? Y entonces, este hierro férrico se puede convertir en holotransferrina. Ahora, entonces, ¿qué pasa en el hepatocito? Pues pasa lo mismo. En el hepatocito, la holotransferrina se une a su receptor de transferrina, se vuelve a formar el endosoma, se bombea hidrogeniones, sale por el transportador de metales divalentes, se recicla el receptor de transferrina, el hierro puede guardarse en forma de ferritina o a través de la ferroportina salir para ser oxidado por la ceruloplasmina y convertirse en su forma férrica para poder unirse a la holotransferrina, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Tengo una duda, doctor. También en el hepatocito, el hierro no unido a la transferrina, existe un transportador de hierro hipotético todavía que puede hacer que el hepatocito tome hierro del plasma y lo almacene en forma de ferritina. De tal manera que, como pueden ustedes ver, es muy importante este hierro de almacenamiento. Este hierro de almacenamiento, entonces, por eso está en los macrófagos y en el hígado. ¿Sí se entendió? De tal manera que las células importantes para el metabolismo del hierro son el enterocito duodenal, el macrófago y el hepatocito como hierro de reserva, y el hierro de la utilización, que son los precursores eritroides. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Tengo una duda. Cuando en la holotransferrina está el hierro en su forma férrica, ¿verdad? Cuando está en el endosoma y bueno, ya entran los hidrogeniones, al momento de que se libera ese hierro en forma férrica, ¿se convierte en forma ferrosa o cómo pasa a través del...? No, acuérdate, no. El hierro, cuando está dentro de cualquier célula, está en forma ferrosa. Está férrico en el plasma. ¿Sí? ¿Sí ya entendiste? Ah, sí. Gracias, doctor. Ok, bueno. Entonces, ahora para complicarles más la existencia, ¿qué pasa? Esta diapositiva es un hepatocito. Es más finamente qué está pasando con el hierro en el hepatocito. Como les había yo comentado, la holotransferrina se puede unir al receptor de transferrina, pero para complicar la vida,
existen dos tipos de receptores de transferrina. El receptor de transferrina tipo 1, ¿dónde me sale mi marca? Aquí está. El receptor de transferrina tipo 1 y el receptor de transferrina tipo 2. Existe cuando se une la holotransferrina al receptor de transferrina, se desplaza en la membrana del hepatocito, esto pasa nada más en el hepatocito, hacia el receptor 2 de la transferrina. ¿Por qué? Porque existe una proteína que se llama eritroferrona que hace que se desplace dentro de la membrana este complejo eritroferrona receptor de transferrina 2. ¿Para qué? Para unirse a otras proteínas transmembranales que se llaman receptores de BMP6. BMP6 significa proteína morfogenética del hueso. Y hay dos tipos de receptores de proteína morfogenética del hueso, el tipo 1 y el tipo 2. Se tiene que formar un complejo entre el receptor de la transferrina 2, la eritroferrona y los receptores de proteína morfogenética del hueso, que a su vez tiene que unirse a la proteína morfogenética, y cuando se une se activa y se fosforila. Esa fosforilación fosforila o da lugar a una vía de señalización de unas proteínas que se llaman SMAD. Las SMAD, hay SMAD 1, 5 y 8. Esas SMAD, al fosforilarse, se pueden unir y formar complejos con otra proteína del grupo de las SMAD, que es la SMAD 4. Este complejo fosforilado entra a través de los poros nucleares y puede activar genes para la síntesis de la hepcidina, que ahorita vamos a ver qué es eso de la hepcidina, ¿ok? Ahora, este complejo proteínico puede estar regulado por otras dos proteínas, una que se llama hemojuvelina y otra proteína que se llama matriptasa 2. Entonces, se los dejo ahí, luego lo vamos a revisar en otro momento. ¿Qué pasa con esto? Como les había yo dicho, vean, aquí está el hierro férrico unido a la transferrina, la eritroferrona, que se une al receptor de la tipo 2 de la transferrina, que se une a la hemojuvelina, y la matriptasa 2 es una proteína muy importante, o la TMRP6, o matriptasa 2, porque es una proteína que es una serin-proteasa que actúa como tijera molecular que puede romper a la hemojuvelina. Y ahorita vamos a ver para qué sirve eso. ¿De acuerdo? La hemojuvelina es una proteína que es una proteína membranal del grupo de las GPIs. Si se acuerdan de las GPIs, son las glucosidilfosfatidilinositoles, que son proteínas de membrana que sirven como anclaje para diferentes proteínas en la membrana de las diferentes células. Y esta hemojuvelina lo que hace es que junta a los receptores de las proteínas morfogenéticas del hueso en un espacio físico, las estabiliza para que se puedan unir al receptor soluble de la proteína morfogenética del hueso. Y ese complejo, proteína morfogenética del hueso con su receptor 1 o 2 y la hemojuvelina, cuando están unidos, sufren un cambio en su conformación y se fosforilan en sus dominios intracelulares, y es cuando esa fosforilación puede fosforilar a las SMAD 1, 5 y 8 para que se unan a la SMAD 4 y se puedan internalizar en el núcleo y prender la síntesis de hepcidina. Entonces, aquí tenemos que para la regulación de la hepcidina, una proteína importante es la hemojuvelina. La hemojuvelina también es una proteína que puede existir en dos formas. Puede existir en una forma soluble, que es escindida por la furina, pero esta escisión que hace la furina
de la hemojuvelina es entre la posición 332 y 335 entre esos aminoácidos, y rompe a la hemojuvelina soluble, y esta hemojuvelina soluble puede secuestrar a la proteína morfogenética del hueso y de esa manera regular la síntesis de hepcidina. La matriptasa 2 también es importante porque la matriptasa 2 también escinde, como vimos en la anterior diapositiva, a la hemojuvelina, pero la escinde en un sitio diferente del que escinde la furina. Lo importante es que los fragmentos que se forman después de la ruptura por la matriptasa 2 no pueden secuestrar a la hemojuvelina. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de qué? ¿De proteínas? La hepcidina es un regulador importante en el hierro, y a su vez la hemojuvelina regula la síntesis de hepcidina, y la matriptasa 2 a su vez regula a la hemojuvelina. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Sí van entendiendo? En resumen, entonces, tenemos que para el metabolismo del hierro, entonces, tenemos obviamente, pues, en la sangre, tenemos a los glóbulos rojos, en la médula ósea vamos a tener a los precursores eritroides que van a expresar su receptor 2 de la transferrina y a su receptor de la eritropoyetina, para aprender los genes de la producción de eritropoyetina, y se van a sintetizar los genes que son disparados por la eritropoyetina. Uno de esos genes es la eritroferrona. La eritroferrona va a estar circulando en la sangre para inhibir la síntesis de la hepcidina en el hepatocito. Todo lo que les acabo de contar que sucede en el hepatocito está en esta parte de la figura, ¿ok? ¿Qué pasa con la transferrina? La transferrina, como pueden ustedes ver aquí, la transferrina puede circular en la sangre de tres formas. Holotransferrina, es decir, que tiene sus dos moléculas de hierro, como parcialmente saturada o totalmente vacía, de tal manera que el porcentaje de saturación de la transferrina nos está diciendo qué cantidad de hierro hay circulando en la sangre. ¿Sí se entiende? Ok. El vaso también regula el aporte del hierro por la eritrocatéresis, porque ese hierro lo puede ceder hacia el plasma a través de la ferroportina, dependiendo si se requiere o no. Y ese hierro se va a unir a la transferrina para que esa transferrina lo transporte y lo lleve a los eritroblastos, o al hierro o se va a quedar el enterocito con él en forma de ferritina como hierro de almacenamiento. Y el duodeno hace lo mismo, es decir, ese hierro que viene de los alimentos en su forma férrica se oxida por la ferritina oxidasa, ferritin reductasa a su forma ferrosa, entra por el transportador de metales divalentes, ese hierro, si se requiere, pasa a través de la ferroportina, y esa ferroportina se une. Ahora, ¿cuál es el papel de la hepcidina? La hepcidina regula la absorción de hierro porque inhibe a la ferroportina, ¿ok? Entonces aquí llegamos a cuál es el papel de la hepcidina. La hepcidina, entonces, es una proteína producida por el hepatocito. En realidad la hepcidina se descubrió en los 70s, y andaban buscando los investigadores, justamente los de Pfizer, andaban viendo que lo estaban utilizando como un antibiótico, porque se habían fijado que al haber niveles altos de hepcidina, se bajaban los niveles de hierro, y entonces funcionaba como antibiótico porque no permitía en cultivo que las bacterias proliferaban. ¿Por qué? Pues porque las mataban de hambre, ¿de acuerdo? ¿Sí se entendió?
Entonces, la hepcidina ha cobrado cada vez mayor importancia en el metabolismo del hierro, porque ahora se sabe que la hepcidina inhibe a la ferroportina. Entonces, cuando hay altas concentraciones de hepcidina, se inhibe a la ferroportina es degradada, y entonces el hierro que tiene el enterocito no sale, o el hierro que tiene el macrófago ya no sale. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? ¿Quién me preguntó por ahí? Ajá. Ah, por la matriptasa. Ujú. Ah, lo que pasa es de que la matriptasa es un regulador indirecto de la síntesis de hepcidina, porque como rompe la matriptasa, escinde a la hemojuvelina en una forma en la que no puede secuestrar a la proteína morfogenética del hueso, entonces es un regulador de la actividad de la síntesis de hepcidina, ¿ok? Entonces, al romper la matriptasa, la hemojuvelina, ya no se forma este complejo, ya no se oxida y ya no pasa esto. ¿Sí se entendió? Como no funcional, exacto. Bueno, entonces, ahorita lo vamos a ver después, con más detenimiento. Ahorita, entonces, nos seguimos con esto. ¿Ya se cansaron? Supongo que sí, porque yo ya me cansé, pero bueno. Esto es lo que pasa en la circulación. Les había yo comentado que la circulación, entendíamos que la circulación era continua, pero en realidad no. En el vaso, la circulación se abre. En el vaso, nosotros hemos aprendido que después de una arteriola se bifurca, se forma eh, eh, los espacios donde la arteriola se convierte luego en vénula, se forman los capilares, y pareciera ser que, en todos los demás sitios del organismo, la circulación es continua. Es decir, termina una arteriola, se forma la red capilar, se forma la vénula y luego sigue la vena. Pero en el vaso no. En el vaso lo que pasa es que la arteriola se abre hacia unos senos que constituyen la pulpa esplénica. Y esto es debido a un fenómeno que se llama, o bueno, da lugar a un fenómeno que se llama condicionamiento esplénico, que pone a prueba a todos los glóbulos rojos cuando están en la circulación. Los glóbulos rojos salen de las arteriolas a un medio que es la pulpa esplénica, que es más ácido, que está más hemoconcentrado, y los glóbulos rojos tienen que seguir la corriente para volver a entrar a la circulación, y tienen que pasar a través de los poros sinusoidales que se forman en el sinusoide venoso, a través de las células endoteliales que forman unas fenestraciones por donde tienen que entrar los glóbulos rojos. Nada más que estas fenestraciones son mucho más pequeñas, miden de 3 a 5 micras, mientras que el glóbulo rojo mide de 7 a 8, no, hasta 9 micras, y entonces justamente por esa razón es por la que se dice que el glóbulo rojo ha evolucionado hasta tener que eliminar su núcleo para que le dé esa flexibilidad a su membrana y se pueda meter, porque si tuviera núcleo se atoraría, ¿estamos? No tendría la flexibilidad para volver y regresar a la circulación. Por eso se dice que el eritrocito es una célula altamente especializada, es quizá de las células más especializadas del organismo, porque su única función es el transporte de oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Y ahora, ¿se acuerdan que en las anteriores diapositivas decíamos en el eritroblasto? Entonces, ¿qué pasa con ese hierro? Ese hierro se va hacia la mitocondria. ¿Qué es lo que pasa en la mitocondria? En la mitocondria debemos recordar
de sus clases de bioquímica, espero que se los hayan enseñado, hace muchos años que ustedes llevaron esto, pero bueno. El hierro, ¿cómo se utiliza? Debemos recordar que en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, existen precursores para la síntesis del hemo. Uno de ellos es la piridoxina, es la unión del ácido delta, de esos precursores más la piridoxina, constituyen el ácido delta aminolebulínico. El ácido delta aminolebulínico sale de la matriz de la mitocondria hacia el citoplasma en forma de porfobilinógeno. Aquí está mal escrito, pero es porfobilinógeno, que se degrada después a uroporfobilinógeno, a coproporfobilinógeno y posteriormente entra en forma de protoporfirina. Debemos recordar que estos precursores en realidad son precursores son anillos pirrólicos que vienen de la síntesis de las bilirrubinas. Entonces, estos porfobilinógeno, uroporfirinógeno y coproporfirinógeno son justamente estos anillos tetrapirrólicos, pero están linearizados. Cuando se convierte de copro a protoporfirina, se cierra el anillo y se forma ya esta estructura que se llama protoporfirina. La protoporfirina es el anillo tetrapirrólico cerrado, pero sin el hierro en su parte central. Cuando a la protoporfirina 9 se le agrega el átomo de hierro por la enzima ferroquelatasa, entonces esa protoporfirina 9 se convierte en heme. Y el heme es un anillo, es una molécula planar que tiene como grupo prostético al hierro en su parte central. Existen otras proteínas planares similares como la cobalamina, pero en lugar de tener en su parte central al hierro, tienen al cobalto. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Entonces, la finalidad de todo el relajito que les acabo de contar es que la mitocondria tenga suficiente hierro para que lo pueda adicionar a este anillo de protoporfirinas, de la protoporfirina 9, que es un anillo tetrapirrólico, y cuando se le agrega su hierro, constituir el grupo N, que a su vez se va a utilizar. Deben de recordar que la hemoglobina tiene 4 átomos del grupo, perdón, tiene 4 moléculas del grupo M, que a su vez en el centro tienen 4 átomos de hierro. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, ¿ya se durmieron? Sí, doctor. Sí, ya se durmieron. Bueno, ok. Entonces, ¿sí entendieron el metabolismo del hierro? ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda, Doc, de cuando comentó de las altas concentraciones en lepsidina que podría como usarse como antibiótico, como para qué bacterias. Cualquier bacteria. Acuérdate que en esta diapositiva les mostré cómo se están peleando las bacterias por el hierro. Todas las bacterias. Es decir, acuérdate que dentro de los mecanismos, para que una infección sea eficiente o exitosa hablando del lado de la bacteria, entonces, lo primero entra a un grupo de bacterias, pero lo primero que tienen que hacer es poder reproducirse en ese organismo al que entraron, en este caso al organismo de una persona. Y para eso necesitan nutrientes. Y uno de los nutrientes más importantes es el hierro. Entonces, si tienes concentraciones elevadas de epsidina, la epsidina no permite que los macrófagos, o sea, no permite que la epsidina se une a la ferroportina, ¿estamos? Y la degrada. Entonces, al haber altas concentraciones de epsidina, las bacterias todavía tienen menor acceso al hierro, porque no hay hierro circulante, que está como en forma de transferrina, y todo el demás hierro lo tienen guardado los macrófagos o las células del organismo, porque la epsidina está
bloqueando a la ferroportina, que es la proteína o el canal iónico que permite que salga el hierro que contiene cada célula, ¿sí? Entonces, por eso podría servir como antibiótico. Ok. Finalmente no se utiliza como antibiótico, pero los investigadores andaban buscando, lo querían utilizar como antibiótico, porque se dieron cuenta de que in vitro, cuando hay altas concentraciones de esa proteína, se inhibe la proliferación bacteriana. Entonces, en sí funciona como un antibiótico. Es decir, ¿por qué? Pues porque mata a las células de hambre, porque no pueden obtener el hierro. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, ok. Entonces, ¿qué puede ocasionar deficiencia de hierro? Pues obviamente algo que altere la absorción, una pobre biodisponibilidad, que es el caso del hierro noén, tratamiento con antiácidos o pH gástrico elevado, exceso dietético de trigo, de taninos, de fitatos o almidón. ¿Quién tiene taninos? ¿Sí saben qué son los taninos? ¿Quién sabe? No. ¿Dónde están los taninos? En el té. En el té. El té, los tés son los alimentos que contienen más taninos. Entonces, si hay mucho trigo, si hay un exceso de consumo de té o de café, que también es un tanino, de fitatos, que es lo que contiene la mayor parte de los vegetales, o de almidón, esos inhiben la absorción del hierro. También la competencia con otros metales divalentes, como el cobre o como el plomo, la pérdida o disfunción de los enterocitos, lo que pasa en los pacientes desnutridos. Acuérdense que la membrana intestinal de un paciente, de un niño desnutrido, está totalmente plana y por ende disminuye su superficie de absorción. En caso de resección intestinal por alguna cirugía, en enfermedad celíaca, en enfermedad intestinal inflamatoria o defectos intrínsecos de los enterocitos, todos esos pueden causar una deficiencia de hierro por una alteración en la absorción, o lo más común, que se incrementen las pérdidas. ¿Cómo se incrementan las pérdidas? Por sangrado, por cualquier parte, por epistaxis, por varices, por gastritis, por úlceras, por algún cáncer, por un divertículo de Meckel. Existen parásitos. Recuerden que en algunos lugares de Sudamérica y de África todavía hay mucha uncinariasis, y recuerden que son parásitos, pues en realidad entran por los pies descalzos y parasitan y pues chupan sangre. La enteropatía por leche. Recuerden que la leche en los niños, la leche de vaca, les produce alergia, sangrado intestinal, y de esa manera pierden hierro. Las malformaciones vasculares, enfermedad intestinal inflamatoria de nuevo, la diverticulosis, las hemorroides, la presencia de sangrado menstrual abundante, cualquier neoplasia, las infecciones crónicas del sistema genitourinario, la hemosiderosis pulmonar por trauma o por flebotomías excesivas, en el caso, por ejemplo, de los donadores remunerados de sangre. Recuerden que en Estados Unidos y en otros países de Europa se les paga a la gente por su sangre. Entonces, nosotros podemos ver ya de una manera un poco más extensa las diferentes causas que nos pueden producir deficiencia de hierro. Como decía, incremento de las demandas de hierro en los niños, en los preescolares, en los adolescentes y en las embarazadas, disminución del ingreso de hierro en los vegetarianos, en los veganos y en los malnutridos, disminución de la absorción del hierro, lo que acabamos de mencionar, y en las pérdidas crónicas de hierro. Entonces, en las pérdidas crónicas de hierro, fisiológicamente tenemos la menstruación, pero también tenemos todas las demás. Otras causas importantes que deben de ustedes de tomar en cuenta son la diálisis, en las hemoglobinuria paroxística nocturna, cuando hay hemólisis importante, ya sea intravascular, también se pierde hierro, en la anemia hemolítica inmune, en la hemoglobinuria de la marcha, en las prótesis mecánicas producen hemólisis, o en la hemólisis microangiopática, que se ve, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada o en el síndrome urémico hemolítico. ¿Ok?
Y no olvidar los inducidos por drogas, la ingesta crónica de salicilatos o de analgésicos no esteroideos, el empleo de corticosteroides y anticoagulantes también es algo que nosotros debemos preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a detenernos un poco hacia la deficiencia de hierro de origen dietético. Obviamente, ¿por qué los enanos están más susceptibles a la deficiencia de hierro? Pues porque toman leche no suplementada. La mayor parte de los enanos van a tomar leche de vaca. Los requerimientos de hierro son elevados, entre 135 y 200 nanogramos en un niño de término, de 350 miligramos en un prematuro, y la leche vacuna es una fuente pobre de hierro, a diferencia de la leche materna, que es rica en hierro, y eso ha propiciado lo que ustedes ahorita seguramente están viendo en ginecología, que es, por esa razón, se favorece la alimentación al seno materno, porque la leche materna es más rica en hierro que la leche de vaca. En el caso de los adultos, obviamente el hierro más útil es el hierro Heme, y el hierro Heme está contenido en los alimentos cárnicos, en los alimentos de origen animal. El hígado es una fuente relativamente rica de hierro. Obviamente la fuente más rica de hierro en los alimentos pues va a ser la sangre en sí, que es la moronga, pero no mucha gente come moronga. La carne roja tiene los frijoles, el pescado, contiene más o menos 1 gramo por onza. Todos los vegetales y las frutas son pobres en hierro. Las espinacas contienen una cantidad adecuada de hierro, pero está unido a fitatos. Esta unión a fitatos es lo que hace que se absorban menos del 1% del contenido de hierro de las espinacas. Entonces ustedes, por ejemplo, los veganos y los vegetarianos dicen, no, es que si tú comes mucho hierro y muchas espinacas, son alimentos ricos en hierro. Sí, pero están unidos a fitatos y por ende no se absorben, se absorbe todavía menos del 1% del que se absorbe del hierro de la carne, del hígado, etc. Y por esa razón se tiene que fortificar con hierro de manera obligatoria las harinas, aunque la fortificación es pobre, son nada más 12 miligramos de hierro, de los que se va a absorber. Ellos pusieron 12 miligramos de hierro porque sabían que nada más se absorbe el 1%, y entonces están cubriendo el 1%, un miligramo que se requeriría para cubrir las necesidades de hierro. En el embarazo, obviamente, se incrementan las necesidades de hierro, se desvía el hierro hacia la eritropoyesis del niño. En la lactancia, más o menos, se pierden de manera global 900 miligramos. Se ha calculado que se pierden entre 30 miligramos por mes de lactancia. Y el 85% de las mujeres embarazadas van a tener depresión de las reservas de hierro. Fíjense qué tan importante es este dato. No estamos hablando de anemia por deficiencia de hierro, estamos hablando de depleción de las reservas de hierro. La mujer embarazada pierde todo su hierro, la mayor parte de su hierro para la eritropoyesis del niño y después cuando lo está lactando, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome anémico? Pues ya se las saben. Las manifestaciones generales, la astenia, la anorexia, disnea de esfuerzo. En la piel vamos a ver palidez de piel y de mucosas. Cardiovascularmente va a haber taquicardia porque es un fenómeno de compensación ante la hipoxia. Y deben recordar que los pacientes anémicos pueden tener un soplo sistólico funcional plurifocal. Neurológicamente puede haber cefalea o trastornos visuales y alteraciones de la conducta. Y otras manifestaciones, bueno, puede también haber amenorrea y trastornos digestivos. Al examen físico que vamos a encontrar, pues obviamente va a haber palidez, glositis, van a ver como en esta diapositiva una lengua con sus vellosidades planas, que se llama lengua aframbuesada, porque están inflamadas, en realidad las papilas están inflamadas y por eso se ve así. Va a haber estomatitis, keilitis, la formación de rágades, hemorragias retinianas, coilonitia, que es la formación de uñas en forma de cuchara, y puede haber esplenomegalia. O también una manifestación rara es el síndrome de Plummer-Vinson,
que es la formación de un anillo en el esofágico. Ahora bien, vamos con los datos de laboratorio. En la sangre periférica, el dato más temprano va a ser la anisocitosis. Después va a haber ovalocitosis, luego hipocromía, luego va a bajar la hemoglobina, luego van a bajar la cuenta de glóbulos rojos, luego van a bajar el volumen globular medio y al final la hemoglobina corpuscular media. Otro parámetro relevante es el contenido de hemoglobina de los reticulocitos. Ese, cuando está en menos de 26 picogramos por célula, o sea, por reti, quiere decir que hay anemia por deficiencia de hierro. Va a haber leucopenia en el 14% de los casos. Trombocitosis, este es un dato que deben ustedes recordar. Entre el 50 y el 75% de los pacientes con anemia por deficiencia de hierro van a tener trombocitosis. ¿Por qué? Se dice que las plaquetas también son un reactante de fase aguda y que una explicación, una hipótesis, es que hay elevación de la cuenta de plaquetas porque las mismas se elevan intentando que no se pierda sangre. Cuando hay trombocitopenia, que se puede ver hasta en el 28% de los pacientes, nos indica que hay mayor severidad en la anemia por deficiencia de hierro y la cuenta de reticulocitos obviamente va a estar normal o baja, porque por definición la anemia por deficiencia de hierro es una anemia regenerativa. ¿Ok? ¿Qué pasa cuál es la historia natural de la deficiencia de hierro en los diferentes parámetros de laboratorio? Obviamente va a bajar la ferritina, es decir, el hierro de reserva va a bajar. Va a bajar luego el hierro sérico, luego va a bajar la saturación de la transferrina, después va a bajar la hemoglobina corpuscular media, va a haber hipocromía, después va a haber microcitosis y hasta el final va a haber disminución de la hemoglobina. Entonces, como pueden ver aquí, recuerdan lo que les comenté al principio de la plática, que el estado de deficiencia de hierro es un estado de 3 etapas. Primero se depletan las reservas de hierro, luego hay depresión de las reservas de hierro sin anemia y finalmente hay anemia por deficiencia de hierro. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, ¿qué se ve en el frotis de sangre periférica? Pues vemos anisocitosis, ovalocitosis, hipocromía. Deben recordar que los glóbulos rojos no deben de tener más de 1/3 de la palidez central y por ejemplo estos pues obviamente tienen una palidez central mayor y por ende esto es un frotis de anemia por deficiencia de hierro. Pero pues a ustedes no les toca ver los frotis, sino que a nosotros los hematólogos. En la médula ósea ya no se usa, anteriormente el parámetro de oro para definir deficiencia de hierro era medir las reservas teñibles de hierro en la médula ósea en forma de hemosiderina con azul de Prusia, pero en la actualidad no tiene caso hacerle un estudio invasivo a un paciente que si tenemos estudios de sangre periférica con los que podemos definir la deficiencia de hierro con bastante certeza. Sin embargo, lo que vamos a ver es obviamente los normoblastos, al haber deficiencia de hierro, pues van a estar más pequeños y además van a estar más pálidos, van a tener hemoglobinación defectuosa. Y obviamente no va a haber sideroblastos. Los sideroblastos son los precursores eritroblásticos que tienen alrededor del núcleo como depósitos de hemosiderina que forman un anillo como si fuera, se ve el núcleo como si fuera un anillo de Saturno y a eso se le llaman sideroblastos en anillo. El patrón de hierro, importante, el patrón de hierro está constituido por 3 determinaciones, que son el hierro sérico, la capacidad de fijación del hierro a la transferrina y el índice de saturación. Cuando ustedes les dicen patrón o perfil de hierro, se refiere a estos 3 parámetros, no a la ferritina, no al hierro sérico solito. La ferritina me mide hierro de almacenamiento. El patrón de hierro consiste de estos 3 parámetros. El diagnóstico clásico de la anemia por deficiencia de hierro o de la deficiencia de hierro se basa en el patrón de hierro. Entonces, en la anemia por deficiencia de hierro tenemos un hierro sérico bajo,
la capacidad de fijación de la transferrina está elevada y el índice de saturación de la transferrina está bajo. ¿Por qué? A ver, alguien me podría decir o explicar por qué en la deficiencia de hierro la capacidad de fijación a la transferrina está elevada. A ver, alguien que me conteste. ¿Nadie? Es como un mecanismo de adaptación, dado que hay poco hierro sérico, pues como que la célula trata de producir más receptores con el fin de intentar de captar más hierro. Pero pues como no hay tanto hierro en sérico, Pues es simplemente un efecto de lo que está pasando en la sangre. ¿Se acuerdan? Me voy a regresar. Debí haber puesto aquí esta diapositiva, pero aquí está. ¿Ok? La transferrina es el semicírculo morado. ¿Sí lo ven? Está. Entonces, si hay mucha transferrina libre que no está llena de hierro, entonces eso significa que hay poco hierro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en el laboratorio, o lo que hace el químico en el laboratorio, al medir la capacidad total de transferrina, es que a esa muestra que obtuvo, la separa en el suero y la meten le miden en un espectrofotómetro, miden la longitud de onda y ven cuál es la cantidad de transferrina que tiene. Y luego le agregan hierro y vuelven a meterlo al espectrofotómetro y ven la diferencia en la lectura. Si se captó mucho hierro, entonces dicen, la capacidad de fijación al hierro está elevada y por eso en la deficiencia de hierro, la capacidad de la fijación al hierro a la transferrina se encuentra elevada. Ahora, el índice de saturación está bajo porque si ustedes dividen la capacidad de fijación entre el hierro sérico, les da el porcentaje de saturación de la transferrina. Entonces, en el patrón de hierro tenemos hierro sérico bajo, capacidad de fijación al hierro elevada e índice de saturación bajo. Diferente del patrón de hierro que se ve en la anemia de enfermedad crónica. En la anemia de enfermedad crónica tenemos hierro sérico bajo, capacidad de fijación al hierro baja e índice de saturación baja. ¿Ok? Muy bien. La ferritina sérica va a estar obviamente como un parámetro que nos está diciendo el hierro de reserva, va a estar en menos de 20 nanogramos por mililitro. La protoporfirina eritrocitaria libre va a estar elevada, entre 30 y 70 miligramos. Existen otras mediciones más modernas para medir la deficiencia de hierro, pero no las tenemos en Aguascalientes y creo que en México tampoco, que son los receptores solubles de transferrina que están elevados, y también existe un logaritmo, una tasa que es la división entre los receptores solubles de la transferrina entre el logaritmo de la ferritina. Ese se llama índice de receptor de transferrina soluble. Pero si nosotros tenemos la ferritina, con eso es suficiente. De tal manera que la medición de hierro sérico bajo con ferritina sérica baja nos confirman el diagnóstico de deficiencia de hierro, o bien un patrón de hierro con hierro sérico bajo, capacidad de fijación alta e índice de saturación bajo. ¿Ok? ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial de una deficiencia de hierro? Con talasemia, con hemoglobinopatías, es decir, con anemias por hemoglobina S, una anemia de enfermedad crónica, que es el principal diagnóstico diferencial en el adulto, en la anemia que acompaña a la insuficiencia renal, a la cirrosis hepática o al hipotiroidismo, en la presencia de neoplasias, una anemia hemolítica, una anemia plásica, un síndrome proliferativo, o ante la presencia de bloqueo de la síntesis del hemo por sustancias químicas como el plomo, la ingesta de isoniazida o de piracinamida,
que son antifímicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo diferenciamos la anemia de enfermedad crónica y la de deficiencia de hierro? Recuerden que les dije que, bueno, no, eso no se los había dicho. La ferritina también es un reactante de fase aguda. Entonces, cuando hay inflamación, se eleva la ferritina y eso nos pone en problema porque si la causa de la anemia por deficiencia de hierro es por un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, una enfermedad intestinal inflamatoria, va a haber elevación de la proteína C reactiva, la ferritina va a estar elevada y por ende la ferritina no nos va a servir como parámetro para decidir si tiene o no deficiencia de hierro ese paciente. Pero existe esta situación clínica. Si nosotros combinamos, vemos que la ferritina sérica está en menos de 20 nanogramos por decilitro, ahí indudablemente el paciente tiene deficiencia de hierro. Si la ferritina sérica está entre 20 y 50, coexiste una anemia de enfermedad crónica con una deficiencia de hierro. Y si la ferritina sérica está en más de 50 nanogramos por mililitro, entonces no es una deficiencia de hierro, el paciente tiene una anemia de enfermedad crónica. Esta tablita que le estoy dando está todavía un poco en controversia, porque hay algunos autores que dicen que para considerar anemia por enfermedad crónica, la ferritina sérica debe estar mayor de 100, pero esto les sirve a ustedes más o menos de parámetro para que puedan diferenciar una anemia por deficiencia de hierro de una anemia de enfermedad crónica, ¿ok? Otra cosa que nos puede ayudar es la medición de la proteína C reactiva. Si tenemos una proteína C reactiva mayor de 5, que ahora ya es muy fácil y muy accesible conseguir esa medición, entonces sabemos que tiene inflamación crónica este paciente, y si tiene una ferritina mayor de 50, entonces tiene una anemia de enfermedad crónica. De tal manera que podemos tener un algoritmo más o menos facilito para diagnosticar ferropenia. Por ejemplo, en el caso de los hombres, si son menores de 45 años, lo primero que vamos a investigar es si tiene clínica de sangrado tubo digestivo. Si sí tiene clínica, pues lo mandamos al estudio de una colonoscopía, un enema, un trago de bario, colonoscopía, endoscopía, lo que necesite. Y ya se establece el diagnóstico. Si no tiene clínica, entonces tenemos que buscarle sangre oculta en heces. Si la sangre oculta en heces sale positiva, aquí fíjense que tiene un número 3. La sangre oculta en heces aislada, una sola determinación no nos sirve. Necesitamos una serie de 3 determinaciones para determinar si está positiva o no. Si está positiva, entonces ya lo mandamos a endoscopía. En el caso de las mujeres, si es una mujer en edad reproductiva, hay que investigar detenidamente, como ustedes ya están viendo ahorita en sus clases de gineco, la historia de sangrado. Si no tiene historia de sangrado, entonces la otra causa puede ser tubo digestivo y nos vamos por el lado de buscar la causa de sangrado tubo digestivo. Si sí tiene un sangrado ginecológico, entonces, bueno, se lo mandamos al ginecólogo para que determine la causa de la hiperpolimenorrea. ¿Qué hacemos con hombres mayores de 45 años o mujeres posmenopáusicas? Pues en ellos siempre investigar sangrado tubo digestivo como primera causa. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? ¿Les queda alguna duda de esto? ¿No? Creo que no. Ok, está fácil, ¿no? Ok, entonces nos regresamos al caso. Oiga, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque yo creo que ya me tardé mucho. Hoy ya llevamos 2 horas. Bueno, nada más voy a terminar este caso, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces fíjense, como siempre les había yo comentado, lo importante en un caso clínico es detectar pues los datos clave. Aquí la paciente dice que tiene fatiga persistente y además dice que tiene poliacuria, sensación de opresión y tiene historia de sangrado menstrual abundante, y al examen pues lo único que vemos es que tiene palidez de tegumentos. Entonces pues obviamente su médico le detecta la biometría hemática y entonces encontramos eso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Entonces
Sabemos que tiene una anemia por deficiencia de hierro no tratada. Ahora, aquí la pregunta es, ¿la fatiga puede ser un dato que nos indique esto? En un estudio de salud de las mujeres hecho por Friedman, se ve que el puntaje de la fatiga, que da la fatiga en la anemia por deficiencia de hierro es similar a la de otros padecimientos más graves, como por ejemplo, el 40% de los pacientes con anemia por deficiencia de hierro tienen fatiga. El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca dicen que tienen fatiga. El 47% de los renales crónicos también. El 43% de los pacientes con cáncer tienen fatiga. ¿Ok? Entonces, eso comparado contra el puntaje que puede dar en una población general que es del 61. Es decir, esto es al revés, es decir, los pacientes, la población general, cuando se les ve un puntaje de vitalidad, es del 61% en un paciente que no tiene ningún problema, contra el 40% en una deficiencia de hierro y así. ¿De acuerdo? Muy bien. La deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro también impactan la calidad de vida. La fatiga constante, como les decía, se presenta en el 67% de mujeres de 18 a 23 años versus el 45%, o en mujeres de 45 a 58 a 50 años, 63 contra el 48%. Es decir, la deficiencia de hierro impacta en la presencia de fatiga y en la calidad de vida. También en el rendimiento físico. Aquí hicieron un ensayo clínico, vieron a 7 mujeres atletas, corredoras de campo traviesa en un estudio doble ciego, vieron que estas mujeres tenían deficiencia de hierro, pero que no tenían anemia. Vieron que tenían ferritinas séricas menores de 20. A un grupo les pusieron 975 miligramos de hierro oral contra un placebo. Y luego las pusieron a hacer ejercicio. En el placebo, el ejercicio que les hicieron es ponerlos a mover una noria, que es estar girando en la noria. En los pacientes que les dieron nada más el placebo, disminuyó la resistencia en la noria y su nivel de ferritina bajó aún más a 10.7, de 10.7 a 0.6 nanogramos en promedio. Y a las que les dieron hierro, mejoró su rendimiento en la noria y la ferritina sérica se elevó de 8.7 a 26.6. Es decir, con estos trabajos lo que les quiero decir son dos cosas. Uno, que la fatiga es un dato importante, y dos, que sí el rendimiento físico se ve afectado por el aporte de hierro o por el estado de deficiencia de hierro. Entonces, si en el caso, regresando al caso, esta paciente nos está diciendo que tiene un sangrado menstrual abundante, cae en el grupo de las pérdidas crónicas de hierro. ¿Estamos? Entonces, ¿eso puede ser relevante? Pues sí. ¿Y por qué? Porque es altamente prevalente. Ustedes ahorita en sus clases de gineco seguramente han estado viendo esto y se ha normalizado el hecho de la presencia de un sangrado menstrual abundante. Generalmente las mujeres como que minimizan el hecho de que tienen un sangrado menstrual abundante. ¿Por qué? Porque si desde su menarca empiezan a sangrar 5, 6, 7 días, y eso es así mes con mes, pues para ellos se les hace normal. Y si además les preguntan a sus abuelitas, a sus mamás, a sus tías, oiga, tía, ¿cree usted que yo estoy sangrando demasiado? Pues me tardo 7 días y sí, la verdad es de que me tumba esto del sangrado cada vez que me pasa, pero dicen, no, pues a mí me pasaba igual, entonces es normal. Para ver esto, en el 2019 encuestaron a 42.879 mujeres de entre 15 y 45 años en Estados Unidos. Y la mitad, el 53.7%, dijo que tenía sangrado abundante y que para ellos era lo habitual. Los demás signos, pues ahí los pueden ver, ya ustedes los conocen. ¿Qué puede producir sangrado menstrual abundante? Los gringos nos dan este acrónimo,
que es como palma, pueden ser un pólipo, adenomiosis, un leiomioma o malignidad o hiperplasia endometrial. ¿Este ya se lo sabían, este acrónimo? Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, doctor, sí. Entonces, ¿qué creen que pueda ser la causa de la anemia por deficiencia de hierro de esta paciente? Pues ya sabemos que los cambios tempranos entonces en la deficiencia de hierro va a ser una ferritina sérica baja, un hierro sérico bajo, una saturación de transferrina baja, una capacidad total de fijación del hierro a la transferrina elevada, los glóbulos rojos van a estar bajos y el ADE va a estar alto. Es decir, aquí les destaco que un cambio temprano es la anisocitosis y que el hierro sérico y la ferritina están bajas, de tal manera que nosotros desde la biometría hemática nos podemos ir dando cuenta que la paciente tiene anemia por deficiencia de hierro si tiene anemia y además tiene anisocitosis. Entonces, ¿qué estudios de laboratorio le vamos a pedir? Pues unos que nos digan tempranamente qué pasa, una ferritina y un hierro sérico, o un patrón de hierro, que está el hierro sérico, la saturación de transferrina y la capacidad total de fijación. ¿Por qué? Porque si nos esperamos hasta ver que haya microcitosis, pues ya es tardío. Y si nos fijamos que hay anemia, pues todavía más tardío. ¿Estamos? Entonces, la severidad de la anemia en las mujeres la podemos valorar según esto. Es leve en una mujer no embarazada si la hemoglobina está entre 11 y 11.9 de acuerdo a los criterios de la OMS. Moderada si está entre 8 y 10.9 y severa en menos de 8. Y le podemos agregar muy severa si está en menos de 7. Y en las mujeres embarazadas, leve de 10 a 10.9, moderada de 7 a 9.9 y severa menor de 7. Entonces, con esto podemos, según la OMS, ver la severidad de la anemia. Entonces, esta paciente, ¿qué grado de severidad de anemia tiene? ¿Qué me puede decir? Bueno, 7.7, ¿no? No es severa porque no está embarazada, ¿no? Porque no está embarazada, justamente. Entonces, esta mujer tiene una anemia por deficiencia de hierro severa. ¿Qué otros parámetros le pedimos? Entonces vemos que el ADE, ella tenía anisocitosis, 15.6, ¿sí lo vimos? ¿Ok? Le pedimos ferritina, tiene 6.9, su capacidad total de fijación de transferrina, 471, porcentaje de saturación de la transferrina, 9.1%. Sus reticulocitos, 2%, un índice de producción de retis de 0.5. Entonces tiene una anemia microcítica hipocrómica regenerativa con anisocitosis y con deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué es lo que conduce? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que buscar si no tiene un mioma. ¿Estamos? Entonces le mandan a hacer este mioma, un ultrasonido y se ve ahí un mioma de más o menos 3 centímetros de diámetro. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, en base al estudio de la paciente, establecemos el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, secundaria sangrado uterino abundante, por un gran leiomioma uterino intramural. Pues ya terminamos. ¿Ustedes creen que ya terminamos? Pues no, todavía nos falta un cacho. En términos generales, la paciente dice que no desea recibir tratamiento hormonal y decide esperar a que con el tratamiento mejore su hemoglobina para posteriormente le hagan una miomectomía. Aunque acepta recibir tratamiento con progestágenos ya después de que la convence el ginecólogo por un ciclo para suprimir su crecimiento. ¿Cómo tratarían ustedes la anemia por deficiencia de hierro de esta paciente? A ver, díganme. ¿Alguien que me diga por ahí? pues indicar hierro oral. Con hierro oral. El hierro oral es, siempre vamos a intentar dar hierro oral a todos los pacientes, porque es el tratamiento de primera línea en el paciente, según las guías y según todo el mundo. ¿Estamos? Ok, entonces tenemos como opciones de tratamiento hierro oral o hierro parenteral. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir? Primero, repletar el hierro de reserva, es decir, la ferritina tiene que llegar a un valor normal.
Tenemos que corregir el hierro de transporte, es decir, la saturación de transferrina tiene que volver a un valor normal. Y por último, corregir el hierro de la eritrocito. Entonces, ver que suba la hemoglobina. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos tres objetivos para no perdernos si estamos o no tratando bien a la paciente. Ok, ¿cuáles son las ventajas del hierro oral? Pues es muy accesible, es barato, la mayoría de los pacientes es conveniente, sirve para repletar bien las reservas de hierro si se usa en el paciente adecuado. Sus contras, pues que la absorción gastrointestinal está limitada, más o menos el 10%, entonces eso hace que se requiera mucho tiempo para llenar las reservas de hierro. Los efectos gastrointestinales son comunes, entre el 20 y el 40%, y si hay presente gastritis, enfermedad intestinal, cualquier enfermedad gastrointestinal coexistente, pues todavía se limita más su absorción. Alguien por ahí dice, no, ¿sabes qué? Pues con pura dieta, como buen nutriólogo, y los nutriólogos pueden decir eso, pues con dieta. Alguien se tomó la molestia de calcular qué cantidad de hierro se requeriría para cubrir los requerimientos de hierro. Y sucede que tendrían que comerse entre 4,5 kilos más o menos de carne roja al día para cubrir las recomendaciones de hierro. Entonces, obviamente eso sale muy caro y poco práctico. Entonces, lo mejor es darle hierro oral. Cada preparación de hierro debe de tener entre 50 a 100 miligramos de hierro elemental. Ustedes se deben de fijar cuando deben de conocer muy bien el hierro que recetan para saber la cantidad de hierro elemental que tiene. No el hierro que dice, no hierro en forma de sulfato ferroso, no, sino el contenido de hierro elemental. Y se deben de aportar entre 150 y 200 miligramos al día de hierro elemental. Y debemos intentar que el hierro sea liberado en un medio ácido. Se debe dar preferentemente en forma ferrosa, no se debe dar combinado. ¿Por qué? Porque eso únicamente encarece la presentación del hierro y no es más útil. No debe de administrarse en forma conjunta con los alimentos ni con los antiácidos. Se recomienda que se tome 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después. Y obviamente evitar que tome el paciente leche, té, café, bloqueadores de receptores de H2 o inhibidores de bomba de protones cuando estamos dando el hierro. Obviamente, si ustedes se fijan, si damos este hierro así, como lo indica aquí, pues la posibilidad de que tenga intolerancia pues es más alta, pero eso lo deben de valorar ustedes. Adicionar vitamina C, hay quienes lo recomiendan en algunos casos. Es mejor darlo en días alternos para mejorar la adherencia. Esta es una clave que ustedes van a saber en la vida y les va a diferenciar de cualquier otro médico. El hierro, si lo dan de manera en días alternos, va a mejorar su absorción. ¿Cuándo debemos monitorizar la respuesta? La hemoglobina aumenta aproximadamente 2 gramos por decilitro en 4 a 8 semanas. Entonces le tenemos que pedir una biometría hemática en 2 a 4 semanas, pero le vamos a pedir esta biometría con una cuenta de reticulocitos, porque estamos esperando que la hemoglobina suba hasta dentro de 4 semanas, pero los reticulocitos sí van a estar aumentados. De tal manera que, en conclusión, el hierro oral es la estrategia de primera línea más apropiada cuando la absorción intestinal está intacta y la anemia es leve. ¿Estamos? Ok. Entonces, volviendo al caso, le dan hierro oral 3 veces al día por 4 semanas. Y regresa refiriendo. Primero, el sangrado se detuvo. ¿Por qué? Pues porque la progestina que le dio el ginecólogo sirvió. La dificultad para tolerar el hierro dice que sí tiene, porque tiene náusea y tiene estreñimiento. Sin embargo, con el simple hecho de tomarse el hierro, la fatiga ha mejorado, pero sigue sin tolerar el ejercicio físico. Fíjense, este dato es importante. El simple hecho de aportarles el hierro mejora la fatiga, aunque no de manera total. Y vemos los exámenes de laboratorio. Su hemoglobina está ahora de 7,7 en 8,2. El BGM sigue en 66,8. El ADE estaba en 15,6 y bajó a 15, sigue teniendo anisocitosis. La ferritina sigue estando baja, estaba en 6
y ahora está en 8. La capacidad total de fijación disminuyó, pero sigue estando elevada, y el porcentaje de saturación de transferrina subió, pero sigue estando baja. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Quién me dice? Si ven, en ese momento, mande. Continuar hierro oral sin cambios, le damos hierro intramuscular, hierro intravenoso, la transfundimos, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice? Tú dices que le seguimos el hierro oral, ahora que se aguante las náuseas y el estreñimiento. ¿O también se puede usar hierro intramuscular? Le podemos dar hierro. Hierro intramuscular, es decir, hierro parenteral, ¿están de acuerdo? Sí. Porque el hierro intravenoso o el hierro intramuscular es parenteral. Pero obviamente no la vamos a transfundir, ¿estamos? No se va a transfundir a una paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, ¿estamos? ¿Qué pasó? Es lo que vamos a ver. Ok, históricamente el hierro parenteral se ha reservado para pacientes que no toleran el hierro oral o que no tienen una buena respuesta. ¿Cuándo podríamos valorar el tratamiento con hierro parenteral? Si necesitamos darle hierro rápidamente, un embarazo tardío, si la anemia es severa o antes de una cirugía programada, le ponemos hierro. Cuando hay episodios de sangrado, todavía en el futuro, es decir, no se controló el sangrado ventral abundante, si es que sigue teniéndolo, si tiene un cáncer y está sangrando, o si tiene una enfermedad intestinal inflamatoria y sigue sangrando. Y obviamente cuando la obstrucción gastrointestinal está afectada, es un paciente que le hicieron una cirugía de bypass gástrico o tiene una enfermedad celíaca. Entonces ahí pues no tenemos de otra más que darle hierro parenteral. El hierro intravenoso es una terapia riesgosa tradicionalmente, ¿ok? El hierro dextran es el hierro parenteral que habitualmente se utiliza, pero hay que distinguir. Hay hierro dextran de bajo peso molecular y hierro dextran de alto peso molecular. Los efectos adversos asociados al hierro dextran son con el hierro dextran de alto peso molecular. En la actualidad tenemos hierro de bajo peso molecular. ¿Qué fue lo que se reportó? 3% de los pacientes tienen reacciones adversas severas, 0.6 pueden tener anafilaxis, e incluso ha habido muertes reportadas por la infusión de hierro intravenoso, entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, ahora existen presentaciones de hierro, como el hierro dextran de bajo peso molecular, el hierro sucrosa, el gluconato férrico, el hierro carboximaltosado y el hierro de isomaltosado, que ese no hay en México. O sea, de todos los demás sí hay, pero del último no. Entonces, esos podemos utilizarlos. El hierro intramuscular, ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Hierro dextran. El hierro dextran, que es la presentación más común de hierro que pueden usar en forma intramuscular, se absorbe después de la aplicación el 50% a las 72 horas. Alcanza su concentración pico en la sangre 10 días después. Más o menos un cuarto parte de la dosis se queda ahí en el sitio de aplicación y solo el 70% de la dosis se utiliza. La presentación de hierro más común en México es el IDEX, que es el hierro dextran de bajo peso molecular, que viene en 100 miligramos en 2 mililitros. Entonces, ¿quién dijo por ahí que hierro intramuscular? A ver, ¿quién dijo? Yo. Tú. Entonces, le pondrías hierro intramuscular, ¿ok? Bueno, vamos a valorar si eso es cierto. Ok. ¿Cuánto hierro le tenemos que poner? Entonces existen dos formulitas. La de Ganzoni, que en sus tareas ustedes me ponían. Fíjense, el déficit de hierro es igual a la hemoglobina ideal menos la hemoglobina del paciente por el peso en kilos por 2.2. En sus tareas ustedes me ponían, oiga, es que ahí dice que 2.4. Bueno, este 2.2 es una constante que se deriva porque la fórmula la hicieron en libras.
Entonces, esta 2.2 es el resultante de la conversión de libras a kilos. Entonces puede ser 2.2 o 2.4. Pero, ahora, otra diferencia con la fórmula de Ganzoni es que en la fórmula de Ganzoni que ustedes encontraron o que ven en el internet, que vi que de ahí la sacaron, dice aquí 500. ¿Por qué creen ustedes que aquí les pongo 1000? ¿Alguien puede sospecharlo? 1000 miligramos, ¿por qué? ¿No era el de almacenamiento del hígado? Porque del es el hierro de almacenamiento. ¿Se acuerdan que les dije yo en la diapositiva de acá, en esta, de los objetivos, aquí? Repletar el hierro de reserva, la ferritina. Entonces, ¿cuánto mide el almacenamiento de hierro? 1000, 1600, ¿sí se acuerdan? Entonces, de ahí viene ese 1000. En las mujeres se dice que puede ser 800 y en los hombres 1000. ¿Ok? Ahora, la otra fórmula también es equivalente, está más fácil. El peso por 50 menos 2.4 por la hemoglobina que tiene en ese momento el paciente. Entonces, mire, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el déficit de hierro de la paciente? Dijimos que pesa 70 kilos, la hemoglobina es de 7.7 y siempre vamos a intentar llevarlo a 15 gramos por decilitro. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos 7.3 por 70. No era 7.7. Por 70 por 2.2 más 1000 nos da 2140. Y si lo multiplicamos 70 por 2.4 por 7.7 menos 50 nos da 2200. Si ustedes se fijan, es más o menos equivalente. Ok, entonces a ver quién me contestó que le iba a poner hierro intramuscular. ¿Cuántas inyecciones le tendrías que indicar a la paciente? ¿Quién fue? ¿Ya fue? Yo. ¿Cuántas? Ay, ¿cuánto era la presentación? ¿Eran 2 miligramos? 2 mililitros en 100 miligramos. 2 mililitros en 100 miligramos, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos... Ay, ¿con cuál la hago? ¿Con la primera fórmula o con la segunda o cualquiera de las dos? No, pues ya sabes, el déficit son 2124 miligramos Bueno. de hierro, con ese. Sí. Te Entonces tendrías tengo que poner- una regla de 3. Ahí voy. Ahí voy. No, una división, Serían 21. Serían 21. o 21 o 22, porque cada inyección son 100 miligramos, ¿no? Los divides 2124 entre 100 y te da 21, o 2206 entre 100 y te da 22. Entonces le tendrías que poner 21 inyecciones. ¿Tú crees que el paciente se deje? No, Pues hay pacientes que sí se dejan. ¿Y cómo se lo indicarías? ¿Cada cuándo? ¿Cada inyección? ¿Cada cuándo? cada 24. ¿Diario? No, pobre paciente. Además, el hierro intramuscular se tiene que aplicar con una técnica especial que se llama técnica en setla, que no todas las enfermeras saben hacer. Y entonces, fíjate, si más o menos una cuarta parte de la dosis se queda en el sitio de la inyección, entonces le vas a dejar como 500 miligramos de hierro ahí en las pompis, ¿ok? Aparte del dolor que le causa. Entonces, no, es una forma de hacerlo, pero así como que no es muy cómoda para el paciente. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo indicamos? Pues hierro dextran de bajo peso molecular, 21 o 22 ampolletas en aplicación intramuscular, o bien una infusión intravenosa diluida a pasar en una sola ocasión. ¿Por qué en una sola ocasión? Porque pues si le vamos a poner hierro dextran y el hierro dextran tiene riesgo de hacernos una reacción anafiláctica, pues ¿para qué sometemos al paciente a 2, 3 o 4 veces al riesgo? Entonces, no. Pero eso nunca lo van a hacer ustedes, porque ahora ya contamos con hierro carboximaltosado, su nombre comercial es Renegi, no es comercial, sino es el
que se los pongo aquí porque es el que más fácil hay. Problema con el Renegi. El Renegi solo viene en presentaciones de 500 miligramos o de 1000 miligramos y solamente se puede aplicar 1000 miligramos por ocasión. Entonces, en esta situación, le teníamos que poner 2 infusiones separadas más o menos por una semana al menos de Renegi. Entonces, eso fue lo que se hizo. Valoramos la respuesta, le solicitamos una BH entre los 7 y los 10 días. Entonces, ¿qué esperamos? Un incremento en la cuenta de reticulocitos a los 7 o 10 días y más o menos deben de subir 2 gramos la cifra de hemoglobina entre las 3 y 4 semanas que siguen. ¿Ok? Entonces, el objetivo va a ser incrementar la hemoglobina y el objetivo secundario de 2 gramos o de 3 gramos. La paciente regresa una semana después de esta infusión, ya sin sangrado menstrual, mejoró significativamente la fatiga, ya no tiene náuseas, no tiene vómito, sin molestias gastrointestinales, no tiene estreñimiento, y su hemoglobina ya está en 12,3, su ADE ya bajó a 13, la ferritina está en 23, y la saturación en 27. Entonces, ¿ya la curaron? Bueno, sí. ¿Mande? Tendríamos que, o sea, ¿tiene anemia? Ya no tiene anemia, ¿estamos? ¿Cómo le hacemos? Entonces ahí sí, le podemos dar un sostén con hierro oral durante 3 a 4 meses a una menor dosis en días alternos y con eso seguimos repletándole sus reservas de hierro, ¿estamos? Ahora, las reservas de hierro ya están repletadas porque está en más de 20 la ferritina, aunque sí la podríamos incrementar más, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que esta paciente le tenemos que tratar la causa. Como en ella ya identificamos que su causa es ¿cuál? ¿Cuál es la causa de su anemia por deficiencia de hierro? Sangrado abundante por leiomiomas. Sangrado abundante por los leiomiomas. Entonces, tratamos la causa. Pero además ya la pueden operar porque ya tiene una hemoglobina de 12. ¿Estamos? Entonces, ya tratamos la causa y le resolvimos el problema al paciente. Entonces, en conclusión de este caso, y creo que de la clase, la ferritina sérica baja es la prueba definitiva para determinar la existencia de anemia por deficiencia de hierro. ¿Están de acuerdo? El tratamiento se debe realizar con sulfato ferroso. Se recomienda iniciar con 150 a 200 miligramos al día en 3 tomas. En niños, 3 a 5 miligramos por kilo al día. Ningún alimento tiene suficientes concentraciones de hierro para poder constituir un remedio práctico en los estados de carencia de hierro. Para valorar la respuesta, hay que hacer una biometría a los 7 a 10 días después del tratamiento con una cuenta de reticulocitos. Luego de 2 a 3 semanas, se debe observar un aumento en el número de los reticulocitos, ¿de acuerdo? La hemoglobina se va a aumentar hasta las 3 o 4 semanas y la cifra normal se debe alcanzar en 3 a 4 meses. Eso si lo damos oral. Y si la hemoglobina no se normaliza en 4 o 6 semanas, entonces considerar que sigue habiendo pérdida de sangre por algún sitio, que el paciente no ha tenido una adherencia adecuada al hierro. De hecho, la principal causa de que el paciente no mejore es falta de adherencia, que nos dice que se está tomando religiosamente el hierro y no es cierto, o bien una posibilidad de mala absorción, o que definitivamente nos equivocamos y no es una deficiencia de hierro. Entonces, una vez corregida la anemia, el tratamiento debe mantenerse por 6 a 8 meses con hierro oral para rellenar los depósitos de hierro, si nos decidimos por el hierro oral, o bien usamos el hierro intravenoso en caso de intolerancia grave al hierro tomado o en caso de mala absorción. Y se acabó. Pues ahí terminó el asunto. Yo creo que ya estamos cansados. No sé qué opinan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, alguien que me hable.
Bueno, Sí, Doc, yo creo que ya fue Sí. mucha info. sí, yo creo que ya Sí, fue doctor. demasiado. Sí, estamos algo cansados. Bueno, entonces, ¿y las demás cosas ya se van al examen así o qué? Yo les propongo una cosa. Les tengo preparados otros 3 casos.